Sigo tranquilo, no llevo pasaje de vuelta. Vamos a viajar por todo el país a través de las vías del tren, descubriendo pueblos e historias de este medio de transporte que marcó la vida de los uruguayos y que por suerte en algún lugar podemos volver a utilizar. 20 minutos salimos. Hoy vamos a viajar en uno de los medios de transporte más eficientes del mundo y que lamentablemente en nuestro país ya casi está olvidado. Sin embargo, todavía quedan algunas líneas de pasajeros. Vamos a descubrir la historia del tren. Nunca jamás podrán parar este tren. 20 minutos puntuales salimos. Nos han acompañado bastante, sí. El último tren corría parte de madrugada. 67 personas sentadas y 15 paradas. Eso es lo que está habilitado el coche. ¿Habías viajado en tren de chico? De chico sí, pero ya hace años. Sí, y ahora tengo la satisfacción de trabajar en la ciudad. La industria ferroviaria en el Uruguay se funda con capitales nacionales en el año 1866, cuando se crea la empresa Ferrocarril Central del Uruguay Sociedad Anónima. Y en 1869 se inaugura el primer tramo de 17 kilómetros hasta la ciudad de Las Piedras. Creo que el tren ya se va. Capitales británicos empiezan a sustituir a los nacionales e incluso se instalan en nuestro país varias empresas inglesas. Creo que el tren ya se va. En el año 1878 el ferrocarril pasa a manos de una compañía anónima inglesa, la Central Uruguay Railway Company, más conocida como CURC. Y el tren es mi vida. Yo se lo debo al trabajo a mi padre, que era ferroviario. Entré como guarda, después sacaron el servicio pasajero en el norte y me pasaron para maquinista. Y hoy en día soy maquinista de locomotoras y coche motor. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. ¿Tocás un silbato o algo o no? Esperamos la campana en la orden del jefe. El hecho de mirar para afuera y ver los cerros, que él que hace las maniobras, engancha los vagones, carga los paquetes, las encomiendas, el correo, todo eso llevábamos nosotros. Hubo un tiempo cuando yo andaba de guarda, los trenes, la máquina se descomponía y había que teléfono con un cable, teléfono a batería, manija, y de repente, bueno, no había quien hiciera tierra, porque llevaba un coso tierra. Y ahí te pedían, bueno, a ver, ¿quién tiene ganas de orinar, un ejemplo? Allá, yo, bueno, orinar ahí para hacer tierra, para mojar la tierra, porque era época de seca y así es todo. Y a veces te pegaba acá, patadas, ¿no? el teléfono a manivela. Y así muchas cosas. Nunca anduve de tren, la primera vez. ¿Dónde viajas? ¿La Cuarembó? Sí, va a ser. Como los ingleses habían contraído una deuda muy grande con el Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial, a fines de esta guerra se transfieren parte de los ferrocarriles al Estado y en el año 1952 se crea definitivamente Ferrocarriles del Estado, conocida como AFE. En toda la historia del ferrocarril uruguayo hubieron varias compañías. La más importante de todas fue la compañía inglesa CURC, que funcionó hasta el año 1949 y tenía 170 locomotoras y varios miles de vagones. Una vida bastante nómade porque tenés que andar por todo el país, salís los lunes, volvés los sábados de noche, estás un rato en tu casa, salís de madrugada de vuelta, es un sacrificio, es una vida mejor para la persona soltera. ¿De Cuarembó también? Muy bien, sí, lo sé. Gracias. Una vista totalmente diferente, no nada que ver con la ruta, o sea, totalmente diferente. Eso es lo bueno. Este sería el freno, ¿viste? Acá lo aplicás, este es el freno. Acelerador, o sea, palanca de marcha. Tengo un pedal de hombre muerto. Este pedal, si vos lo ponés, querés mover, tenés que apretarlo porque si no te suena una alarma. Viene a ser la seguridad, que si a mí me pasa algo, yo al soltar eso, el coche a los 100 metros se va a frenar automáticamente. O sea, eso vos lo tenés que ir presionando siempre que están dando... Todo el viaje. Es al revés que el acelerador, digamos, en realidad. Es al revés, claro. Y lo llaman de distintas maneras. En la Argentina, por ejemplo, le dicen hombre vivo. Acá le decimos hombre muerto. El hombre vivo quiere decir que va apretando y va bien. Acciona una alarma primero, por unos 30 segundos. Si no la vuelven a apretar, si yo no la vuelvo a apretar, porque a veces pasa de que de repente vos, en un descuido o algo, o a recibir una vía libre, a veces vos soltás un poquito y te suena la chicharra, pero vos la apretás enseguida y no tiene problema.
Pero si a los 30 segundos vos no lo apretaste, automáticamente el tren frena solo y no lo mueve nadie. Hasta que venga alguien a apretarlo y aparte todo vuelve a cero. El mecanismo de aceleración. La velocidad máxima permitida para pasajero acá, en esta línea, es de 75. Trenes de carga a 40. A esta velocidad vamos prácticamente al máximo de lo que está habilitada la vía, con 75 km por hora. Y lo que pasa es que hay muchos animales sueltos, está toda la vía habilitada. Hay lugares que tienen precauciones y eso que es donde se baja la velocidad. Gran parte del país se formó alrededor de viejas estaciones de tren y son estos pequeños pueblitos de 4, 5, 6 casas que subsisten alrededor de las viejas estaciones abandonadas. La gente que trabajaba en las estaciones tenía que vivir acá y vivía acá formando parte de la comunidad que se iba creando alrededor de la estación. Esos caseríos que agrupaban familias también incluían a las familias de los cuidadores de la estación. Tenían su propia casa, tenían su aljibe, tenían su jardín, sus animales y hasta sus árboles frutales. Cuando el tren dejó de pasar, ellos se fueron, las casas quedaron abandonadas, pero todavía hoy se puede ver lo que fue este tipo de vida. Parece que uno se traslada atrás en el tiempo. Cuesta arriba con fuerza, despacio y con corazón. ¿Cómo me pues hoy? Bueno, Chao. La única condición ahora es el tren. Por ejemplo, yo mismo tenía que esperar una conducción, ¿no? Y porque antes venía ónimo, pero ahora no viene mal, porque está muy despoblada la zona y entonces por eso. Ah, están aislados. Le vino bien de viaje. Claro, porque quedan a 30 kilómetros de la ruta 5 y si no tienen que ir a 70 kilómetros para ir a otro lado. Vinimos a caballo. Entonces el tren prácticamente los conecta y aparte dice que cae unas gotas y ya quedan aislados también. Sí, el tema en ese aspecto beneficia a mucha gente. Ahí está llegando nuestro tren. Ahora vamos a más de 200 kilómetros por hora. El servicio del tren se parece, para tener una referencia, como a la clase ejecutiva de un avión, la primera clase de un avión. A pesar de que en todo el mundo el tren es el medio de transporte que más se desarrolla, en Uruguay es el que menos funciona. Un ejemplo claro de esto fue lo que pasó en Punta del Este. La caída se empezó a dar en la década de los 70, apoyada en gran parte por presiones de las compañías de transporte. Había un servicio nuevo, moderno de trenes GANS que cubría Montevideo a Punta del Este de forma cómoda y en 2 horas y media. Era además uno de los más utilizados. A pesar de esto, se decidió suprimirlo. Se levantaron las vías y en su lugar se construyó una avenida y en el lugar de la terminal de trenes hoy se ve la terminal de ómnibus de Punta del Este. Cuando el Uruguay volvió a la democracia, se decidió contratar a una empresa para hacer un estudio de factibilidad de las vías de tren. Una de las alternativas planteadas fue que mejoraran y se reconstruyeran los casi 3.000 kilómetros de vía que en ese momento había en el Uruguay. A pesar de esto, el 1 de enero de 1988 corrió el último tren de pasajeros en el Uruguay y en esa fecha además se cerraron al tráfico casi 900 kilómetros de vía. La estación quedó atrás y ya es historia. En enero del año 2003, los trenes, las estaciones y la infraestructura ferroviaria de AFE pasó a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Un mes después salió el último tren de la estación central y a partir de ese momento, este edificio que funcionó durante más de 100 años quedó clausurado. El edificio de la estación central está cerrado desde hace años. Este símbolo del progreso y el desarrollo de otras épocas sigue manteniendo la esperanza de que alguna vez se vuelva a reactivar. Viajamos en tren a muchos lugares, terminaba la estación en La Paloma. El entretenimiento nuestro en la tarde, a las 6 de la tarde, era correr a la vía, que estaba cercada por un alambre, a ver el tren pasar de muy cerca, era algo muy emocionante. Y cuando llegaron los GANS, que fueron los últimos trenes más modernos, fue una novedad impresionante, los asientos se daban vuelta de un lado para el otro. Claro. Nosotros llevábamos comida, por ejemplo, como para todas esas horas, pero además te prestabas cosas con alguien, jugabas a las cartas. Vinimos con mis padres cuando yo tenía 7 años y vinimos en tren. Y yo creo que fueron como 8 horas de Cerro Largo. Se mudaron. Íbamos a 33, a Río Branco. ¿Cuántas horas? Llegábamos a Río Branco, de repente 6 horas y media, 7 horas. Esto es en beneficio para todos. Porque desde que yo entré a AFE en el 78 siempre se estaba diciendo esto se cierra, y han pasado 41 años casi, y así estamos. Y cuando vos ves algo como esto, te levanta el espíritu.